Mateo 7:4. ¿Alguien que me busque Mateo 7:4, Denny? Mateo 7:4. Amén. Ok, Mana Naomi, búsqueme Hechos 15:10. Ok. Religiones falsas. Gálatas 9:4-9. Hasta ahora vamos a dejarlo ahí. Gálatas 4:9. Olga. Amén. Vamos a buscar uno más. Voy a ver si hacemos 5 minutos por cada uno. Gálatas 4:9. Colosenses 2:20. Juan 2:20. Hay más, pero vamos a ver, porque este tiempo es muy corto. Hechos 5. Hechos 5. No, me dijo ahorita Hechos 5. ¿A quién le dije Hechos 5? Hechos 15. 15:10. Vamos a buscar Mateo 7. Religiones falsas. Mateo 7. Eso es lo que yo le dije a Denis. Mateo 7:4. 7:4. Dígamelo. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Mateo 7:4. O como diría a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo. Dame 5. Hipócrita, saca primero la paja, la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Ok. ¿Qué tú entiendes por eso, Denis? Religión, una religión falsa. En verdad no son religiones falsas, sino religión falsa. O sea, algo que la gente aparentan ser. Pastor, ¿Qué podrías decir? en este versículo podemos ver cómo el Señor Jesús dice, ¿verdad? Como cuando hay muchas personas, especialmente los fariseos, que caminan cielo y tierra para ganar sus proselitos, y después lo hacen más hijos del infierno que ellos mismos. O sea, ellos se distinguen por su hipocresía, que hacen largas oraciones y hacen grandes cosas delante de los hombres para aparentar que son los más santos, pero por dentro, como dijo el Señor Jesús, que son sepulcros blanqueados. Adentro de ellos lo que hay putrefacción, muerte, lo que hay, todo lo que puede tener un muerto después de 10 o 50 días después de muerte dentro de una tumba. Pero mucha de esta gente podemos ver que aquí mucha de esta gente quieren sacar los defectos de los demás, quieren curar a los demás, pero primero no se curan a sí mismos. Y ven los defectos de todos, pero no ven los defectos de sí mismos. Y quieren arreglar el mundo entero, pero no se quieren arreglar a sí mismos. Para antes de poder arreglar a otro, tiene que arreglarse uno primero, estar en ese proceso. Que la medicina está en la palabra de Dios. Como dijo el Señor en un momento dado, dijo, quizás dirán, médico, cúrate a ti mismo, porque no creían en Él. Pero en esta ocasión podemos ver como una persona que está andando mal, una persona que está de forma errónea, a conciencia, quiere arreglar a los demás, pero no se quiere arreglar a sí mismo. Amén. ¿Alguien más que me explique? ¿Puede sentarse, varón? Puede sentarse. Gracias. Amén. ¿Alguien más que me puede explicar de lo mismo que explicó el hermano? Dígame, varón. Eso, mano, eso es como yo lo estoy porfiándole a alguien a una cosa que no conozco, que algo como preparar un carro. Yo no sé cómo preparar un carro,
pero le voy a adivinar al prójimo mío como que para buscar. Mejor uno va reparándose tú mismo, más o menos, después para porfiar a alguien, como gente que porfía de la Biblia y cómo son las cosas, y a veces sí son así, a veces uno trata de arreglarse, ¿verdad? Como limpiarse un poco. Yo no sé de lo que yo hablo, ¿viste? Pero que entiendo más o menos de, tú sabes, antes que tú quieres arreglar a una persona delante de ti, antes que yo le arreglo algo, porfía con él, o le digo una cosa de una tontería de lo que yo no sé de lo que estamos hablando. Mejor primero déjame montarme el labio y hablar de las cosas que yo conozco. Más o menos, sí. Bueno, el punto es como dijo hermano Denny. Si yo, hermano Jaime, bájeme aquello a 50 que está caliente esto aquí. Si yo quiero hablarle a alguien de Dios, ¿quién es el primero que tiene que estar bien? Hice el ejemplo. Okay. El primer ejemplo para nosotros fue Jesucristo. ¿Ok? Pablo dijo una vez, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Si queremos hablarle a alguien de Cristo, yo tengo que estar andando de acuerdo a lo que la Biblia dice. ¿Ok? Por eso fue que Cristo le dijo a las personas, que fue donde Denis leyó, el 4, queremos sacarle la paja a una persona. ¿Ok? ¿Sabe que caerle una pajita en el ojo, eso a uno se quiere sacar el ojo sacando? Como molesta. Pero peor es una viga, algo que es más grande. Entonces a veces queremos arreglar otras vidas sin yo haber arreglado la mía. ¿Ok? Ese es el verdadero punto. Vamos a buscar lo que se dice en Romanos capítulo 2, versículo 3. No tienen que buscarlo, yo solo leo. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O sea, cuando empezamos aquí en Mateo capítulo 7, dice, no juzgues para que no seas juzgado. ¿Ok? Porque con el juicio que tú mides, te van a medir. O te van a juzgar. Y con la medida con que tú mides, serán medidos. Cuando llegamos a Romanos, capítulo 2, Romanos empezó hablando de la condición en la cual se encuentra mucha gente. Gente que conocieron a Dios, pero prefieren andar en su pecado. ¿Usted ve? Gente que otros se desviaron para hacer cosas terribles, pero queremos enderezar a otro, decirle a otro, tú no hagas esto, tú no hagas esto, tú no hagas aquello. ¿Ok? Eso es lo mismo que está hablando en Mateo capítulo 7, versículo 1. No juzgues para que no seas juzgado. Pero entonces viene pasando que el Romano te lo explica bien claro. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen lo mismo. Si yo quiero que una persona cambie su vida, ¿ok? Que cambie su vida, el primer ejemplo tengo que ser yo. Si yo quiero que mi familia, mis hijos, mis hijas, mi hogar caminen mejor, el primer ejemplo tengo que ser yo. Yo no le puedo exigir a otro lo que yo no pueda dar. Imagínate, es fácil la gente exigirle a los demás que ellos lo hagan bien, pero yo. Y ese es el caso de lo que está hablando Cristo aquí en Mateo capítulo 7, que es lo mismo que está explicando Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 3. Si vamos a juzgar a la gente, ellos me van a juzgar para atrás de la misma manera. Si yo estoy haciendo todavía lo mismo. Yo decirle, mire el fallo que tienen los doctores. Los doctores le dicen a la gente, no fume. Pero después tú los ves fumando. Por eso que dijo, el refrán de Cristo decía, médico, cúrate a ti mismo. Tú no le puedes enseñar a otro y decirle a otro que no use droga cuando tú la estás usando. Por lo menos a mí el mejor amigo mío, digo, fue mi mejor amigo porque en verdad me dio un buen consejo.
Él me dijo, no uses esto, no use aquello, no use aquello. ¿Por qué? Porque ya él tenía la experiencia, estaba tan atado que hasta se quitó la vida, ¿ok? Pero antes de quitarse la vida me dio buenos consejos. Porque se pasaba entrando a los hospitales para tratar su enfermedad de la droga, nunca pudo. Un día se subió a una escuela, se tiró de un 6 pisos y se mató. Amén. Pero me dio un buen consejo. Por la experiencia, no uses esto. Esos consejos es bueno, pero si yo te voy a condenar a ti, que ese es otro punto muy diferente, de un consejo a condenar. ¿Usted ve? Por eso es que cuando tú lees Romanos capítulo 2, versículo 3, dice, ¿y tú piensas que tú que haces lo mismo vas a escapar del juicio que viene? ¿Ok? Sigue diciendo la palabra. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? La paja es pequeña comparado a la viga. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacarte la paja de tu ojo? Y aquí la viga en el ojo tuyo. Entonces le dice, hipócrita, sácate primero la viga, right? En otras palabras, déjate de haciendo lo que tú estás haciendo mal. Si quieres que el otro se enderece, primero tienes que enderezarte tú, para luego. Ese es el problema que tiene el mundo. Que criticamos a todo el mundo y nosotros lo estamos haciendo peor. Exactamente. Por ahí usted oye a la gente que le tiran a todo el mundo y los únicos santos son ellos. Exacto. Pero están haciendo muchos de ellos lo mismo. Por eso es que la religión, o no la religión falsa, los religiosos falsos. La Biblia dice, por su fruto tú lo vas a conocer. Lo dijo Cristo. Toda la persona que es falsa, ¿ok? Si no es que no falle como humano el hombre es pecador, fallamos, pero no seguimos practicando el pecado. Que si yo te cojo hoy haciendo algo malo, mañana te cojo otra vez haciendo otro malo, y al otro día te cojo haciendo todavía lo mismo, ya eso es un pecador impervenido. ¿Ok? Ya son gente que no quieren dejar la mala costumbre que tienen, pero ellos le pueden decir a otros que están mal y quieren sanar a los demás, pero ellos mismos no se sanan. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir ser un hipócrita. Queremos enderezar a los demás. A mí lo que me gusta es que después dice también aquí, no den los santos a los perros. Pero eso no vamos a hablar de eso. ¿Por qué? Para averiguar quiénes son los perros, ¿ok? Teníamos que meternos más profundo. Pero estamos hablando de la religión falsa. O sea, gente que está dentro de la iglesia que te dicen que son una cosa y cuando tú los examinas por la lupa de la palabra de Dios, encuentras que son lo que no son. No son lo que Dios dice que son. Eso fue lo que dijo el hermano ahorita, que son los fariseos. Amén. Vámonos a Hechos capítulo 15, 10. Dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? En este capítulo, ¿verdad? Están hablando de la circuncisión. Dice en el versículo 1, dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podemos ser salvos. Ellos creían que por la circuncisión era que los creyentes eran salvos. De no ser así, pues ellos no pertenecían al cuerpo de Jesucristo. Entonces dice que, ¿verdad? En el 5, en el versículo 5 dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ellos creían de todas maneras, ¿verdad?, que los discípulos se circuncidaran como era la ley antes, pero ya estábamos en la gracia, eso ya no era necesario que se circuncidaran, aunque para ellos era un rito, ¿verdad? Y eran algo que ellos obedecían, porque ellos eran obedientes a la ley. Pero en el tiempo de la gracia pues no tenían que circuncidarse. A mí lo que me gusta es que cuando siguieron tratando ese versículo, cuando sigue más abajo, el versículo 7, después de mucha discusión,
Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió de los gentiles que oyesen por mi boca la palabra del Señor, del Evangelio, y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio dándole el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y cuando le dio el Espíritu Santo, ellos no estaban circuncidados. Ellos no estaban guardando, bueno, en aquel tiempo sí guardaban el sábado, porque los judíos guardaban el sábado, y aquella gente guardaban el sábado, porque era, ahora fue que cambiaron el sábado para el domingo. Pero, como dice el versículo 5, en lo último abajo del versículo 5 decía: y mandarle que guarden la ley de Moisés. ¿Cuál era la ley de Moisés? La ley de Moisés era los 10 mandamientos, y en los 10 mandamientos cabía ¿qué? El sábado. ¿Ok? Pero a ellos, la gente quiere obligarnos hoy en día que nosotros guardemos el sábado. ¿Ok? Si usted lo quiere guardar, guárdalo. ¿Ok? Porque es uno de los mandamientos, es el cuarto. Pero eso hay que meterse más adentro, ya yo lo he explicado otras veces aquí, no voy a entrar otra vez en eso. ¿Ok? Pero se nos quería a nosotros, estamos hablando de, no solamente la religión sería falsa, sino que gente falsa dentro de la iglesia. Pero no necesariamente tenía que ser gente falsa. Hay gente que quieren hacer las cosas y las quieren hacer de buen corazón, pero no tienen el conocimiento de la palabra para hacerla, porque cogieron un texto como esta gente. ¿De dónde salieron ellos? Ellos creyeron en Cristo Jesús, porque usted lo lee ahí en versículo 5, usted lo leyó. ¿Ok? Dice el versículo 5: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, ellos creyeron en Cristo. Como cualquier otra religión, mucha gente vienen de otra religión, acepta el evangelio que nosotros predicamos, ¿ok? Entonces, quieren introducir la enseñanza que trajeron de allá acá, que es lo mismo que estaba pasando en este tiempo. Los fariseos que habían creído querían introducir que la gente guardase la ley de Moisés. Y la ley de Moisés en este momento pues está hablando de la circuncisión, pero no solamente tenía que ver la circuncisión. Si estamos hablando de la ley de Moisés, estamos hablando de toda la ley de Moisés, todo lo que se escribió concerniente a la ley. Pero en este término se está hablando de la circuncisión. ¿Ok? Eso fue un pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, que no tenía que ver nada con nosotros los gentiles. Para usted entrar, para participar de lo mismo que participaban los judíos antes, usted tenía que circuncidarse. Estamos hablando del hombre. Tenía que circuncidarse para poder entrar en los pactos de Dios, ¿ok? Y participar de lo mismo. Pero cuando vino Cristo, Cristo no solamente vino para los judíos, vino para todo el mundo. Entonces, ¿qué pasó con la ley? ¿Qué pasó con la ley? ¿La ley qué? Se quebrantó. No, la ley todavía está establecida. La ley de los mandamientos está establecido. Lo único que la ley era hasta que llegase Cristo. Cuando llegó Cristo y tú te convertiste a Cristo, ya tú no necesitas una ley, porque ya tú no robas, tú no matas, tú no adulteras, tú no fornicas. Cristo fue el primer ejemplo. Entonces, si tú no practicas esto, amén, para que ustedes entiendan lo que estoy diciendo, porque a veces hablamos de estas cosas y Romanos capítulo 10, un chipito más atrás, ahí, un chipito más adelante, Romanos capítulo 10, versículo 4, te explica esa parte. Si tú estás en Cristo, ¿ok? Romanos 10, 4. Sí, porque para que lo entendamos, dice: porque el fin de la ley, si usted tiene una Biblia lo puede buscar ahí, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Usted ve? Si usted tiene a Cristo ya no necesita la ley, porque usted no anda haciendo las cosas que hacíamos antes, las cosas malas. El fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree. Tú tienes a Cristo, tú no necesitas la ley. La Biblia te explica en Timoteo, si no me equivoco, capítulo 2, a ver si lo encuentro aquí. ¿Para quién fue hecha la ley? No. En el sol. Algo así. Ok. Primera Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Si ustedes lo tienen, pueden seguir con la Biblia, para que vean que eso está ahí. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores,
para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina de Dios. Para eso fue hecha la ley de Dios. O sea, la ley de Dios fue hecha con el propósito que la gente supiese lo que es bueno y lo que es malo, lo que a Dios no le agrada. ¿Ok? Si tú estás en Cristo, ya no te lo leí, tú no necesitas la ley, porque tú no vas a practicar estas cosas. Que fue lo que el hermano leyó primero, que decía allí claramente, si tú quieres sanar a otro, tienes que sanarte primero. El problema es que hay mucha gente dentro de la iglesia que siguen practicando lo que a Dios no le agrada y después quieren ir a sanar a otro. Eso fue lo que dijo Cristo: hipócrita, primero sácate la viga que tú tienes grandote en tu ojo y después puedes sacarle la pajita que tienen los demás. Porque ¿cuál es más culpable? ¿El que sabe o el que no sabe? El que sabe. Si a ti se te va a acusar de algo, si tú sabes, tú eres más culpable que el que no lo sabía. Amén. Por eso fue que Cristo le está diciendo a tú eres un hipócrita si tú quieres sacarle la paja a los demás cuando tú lo que tienes es una viga, porque tú eres más culpable. Aquel a lo mejor ni lo sabía, pero tú lo sabes y lo practicas. ¿Ok? Esto es una doctrina falsa que estamos hablando aquí. ¿Ok? Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? O sea, nadie pudo guardar la ley. Hasta ahora nadie ha podido. En toda la historia del mundo, el único que la guardó fue Cristo. Cuando estamos hablando de la ley, estamos hablando de los 10 mandamientos. Nadie ha podido. Y son tan fáciles de guardar. Mire qué fácil es. Amar a Dios sobre todas las cosas. No hemos podido amar a Dios más que todo. Hay un montón de cosas que nosotros amamos más que a Dios. Pero ese es el primer mandamiento, ¿no? El segundo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Tenemos muchos. En esos dioses están nuestros hijos, nuestra casa, el carro, el trabajo, la mujer, el estudio y los placeres de esta vida. Eso no es solamente las imágenes de la idolatría. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te postrarás a ellos ni los adorarás, porque yo soy Jehová tu Dios, que visito la maldad de los padres sobre los hijos desde la primera hasta la cuarta generación. Eso te encuentra en Deuteronomio capítulo 5, si no me equivoco hoy. Usted lo va a encontrar ahí. Los 10 mandamientos. ¿Ok? Entre eso, amar a Dios sobre todas cosas. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te postrarás a ellos. El cuarto mandamiento, que viene siendo el sábado, ¿right? Que tenían que guardarlo, no se podía trabajar. Ahora todo el mundo trabaja. ¿Ok? El quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean alargados. Eso es lo menos que hacen. No estamos honrando a nuestros padres, porque los padres dicen no hagan esto y nosotros les pasamos por encima. Ya los muchachitos cuando tienen 10 años ya empiezan a hablar pesado a los padres a los 8 años, y usted ni los puede tocar ya porque el gobierno te dice que no los puede tocar. Mas la Biblia te dice que tú debes corregirlo con vara. Sí. Ok, a tiempo, para que crezca derecho. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con el hombre con Dios, y los otros 6 mandamientos tienen que ver con el hombre con el hombre. No matarás, no hurtarás, no adulterarás, no fornicarás, no desearás la mujer de tu prójimo y no mentirás. Son fáciles de guardar. A ti no te gusta que te maten, no mates. ¿Verdad que son fáciles? Eso es fácil. A ti no te gusta que te roben, no robes. Pero qué pena que nosotros diciendo, que es lo que estamos explicando aquí, que queremos curar a los demás, cuando nosotros somos ladrones, mentirosos, adúlteros, fornicarios, y quebrantamos toda la ley de Dios. La Biblia dice que eso es ser un falso religioso, una falsa religión. ¿Ok? El que practique estas cosas. Ahora, nadie ha podido guardar esos 10 mandamientos. Tan fácil que son. Solamente Cristo los pudo guardar. Entonces, cuando vinieron la gente y nos dijeron a nosotros que aparte de guardar los mandamientos, right, teníamos que circuncidarnos también, porque la circuncisión es un pacto de Israel para con Dios, el pacto que Dios le hizo a Abraham. Circuncidó toda la simiente de Abraham
Esos eran los escogidos, ¿sabes? Ahí los demás no eran escogidos. Era como antes, todo el pueblo judío que venía de la descendencia de Abraham, esos eran los escogidos para entrar al reino de los cielos. Para poder entrar en ese pacto, el que quisiera entrar tenía que circuncidarse. Ahora tú no tienes que circuncidarse. Ahora lo único que tú tienes que aceptar a Cristo Jesús como Salvador. Y lo mismo que... Vamos a buscarlo en la Biblia, porque hablamos de estas cosas ahí. Y la gente, aunque lo oyen, está en la iglesia, no lo saben. Vamos a buscar la Biblia. Que lo mismo que le pasó a Abraham, que porque creyó a Dios le fue contado por justicia, tú no tienes que circuncidarte hoy. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Chipito más adelante donde yo estaba. Ok. El 16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para lo que es de la ley, sino también por la que le es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito. He puesto, ese no es que yo buscaba, un chiquito más acá. El versículo 11 dice: y recibió la circuncisión como señal, como sello de justicia, de fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes, nosotros, no circuncidados, a fin de que también ellos, la fe, les sea contada por justicia. No tiene que circuncidarse, porque la misma promesa que le fue hecha a Abraham, Abraham creyó y le fue contado por justicia, dice la Biblia. Eso se encuentra aquí empezando más el que no obra, capítulo 4, versículo 5, escuche bien, mas el que no obra si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Si tú le creíste a Dios, que Cristo Jesús es, te cae la misma promesa que Dios le hizo a Abraham, pero eso usted tiene que meterse adentro para entenderlo bien, ¿ok? ¿Ok? Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra, diciendo: bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Ahora el versículo 9 te dice: es pues esta bienaventuranza solamente para lo de la circuncisión, o sea, lo que se circuncidaron, o también para lo de la incircuncisión. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión o en la circuncisión. No estaba circuncidado Abraham, ¿sabe? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Entonces recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de fe. O sea, que como le creyó a Dios, Dios le mandó una promesa, un pacto con él, y se circuncidaron. ¿Ok? Como pueblo de Dios. Ese es el pueblo de Dios. Ahora, eso fue para la iglesia primitiva, los judíos antes. ¿Qué tenemos nosotros los cristianos ahora? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Está en la Biblia, se lo puede buscar, Efesios. Si no me equivoco, aquí está, Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Antes era la circuncisión, ahora es el Espíritu Santo. Todos los que son de Cristo son sellados, eso es lo que dice la Biblia, con el Espíritu Santo. ¿La están cogiendo? Me alegro. Ok, wow, ya se me fue el tiempo. Ese es el problema. Voy a tener que saltar de esto. Pero nadie pudo guardar la ley. ¿Ok? Entonces vino lo que el hermano dijo ahorita, la gracia. Alguien lo dijo ahorita por ahí. La gracia. ¿Ok? Esto es más profundo. Pero a veces queremos que hay gente que vuelvan otra vez para atrás a guardar los mismos ritos que se guardaban antes. Cuando ya no estamos en ese tiempo. Eso era en el tiempo de la ley. Ya estamos en el tiempo que se llama de la gracia. El tiempo del ministerio del Espíritu Santo, donde Dios quiere salvar a la gente por lo mismo que le pasó a Abraham. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Yo solo leí aquí, nosotros le creemos a Dios
y nos fue contada por justicia. A Abraham se le llamó para que hiciese la circuncisión como un pacto de la promesa que Dios le hizo a él, y a nosotros se nos dio el Espíritu Santo como el nuevo pacto. Es un nuevo pacto, porque eso tú lo encuentras en el libro de Hebreo, pero no vamos a entrar en eso, muy profundo, muy lindo. Se encuentra en el libro de Hebreo los pactos que Dios hizo 7 pactos, los cuales el pueblo de Israel no guardó ni uno. Dios los guardó todo, y Dios hizo un nuevo pacto con la iglesia, ¿ok? Siempre tenía que haber derramamiento de sangre. Ese pacto vino a través de la sangre de Jesucristo y nos salvó. Amén. Todo el que ha aceptado a Cristo Jesús como Salvador y no practica el pecado, porque no está supuesto a practicarlo, por cuanto es de Cristo, ya yo te lo dije ahí. El que está en Cristo, los otros días lo leímos, se encuentra en Juan, primera Juan creo que es, capítulo 2, versículo 19 o 9, que la simiente de Dios mora en él, y como la simiente de Dios, el cual es Jesucristo, está en tu vida, tú no puedes pecar. ¿Y qué decía allí? Que el que peca, ¿de quién es? Del diablo. Hay una excepción entre los que son de Cristo, no practican el pecado, no que no vayan a fallar, porque como humanos fallamos. La Biblia dice que si fallamos tenemos un abogado para con el Padre, el cual es Jesucristo. Pero si fallaste hoy, no falles mañana, no sigas fallando. Porque imagínate, tú tienes una mujer hoy y le pegas el cuerno hoy, y ella se dio de cuenta y te perdonó hoy. Ejemplo, vamos a ponerlo ejemplo. Y mañana vuelve y lo hace y ya se entera y te va a perdonar otra vez. Pues vamos a poner que te perdonó otra vez. Pero si te coge la tercera vez, lo botan más rápido. No es que Dios nos va a dejar porque pecamos 1, 2 y 3 veces. Es que el diablo gana ventaja en nuestras vidas, y cuando tú te acostumbras a pecar ya coges un hábito, y como no te pasó nada, porque dices no, ya yo pequé y no me pasó nada. Mire cuánta gente está muriendo de SIDA, y hoy más, que hay más enfermedades que nunca, Y jovencito, y hay unas enfermedades ahora mismo que no tienen medicina, no tienen cura, porque no hay una droga que la pueda curar en este momento. No la hay, más terrible que la que habían antes. El SIDA se queda ahora chiquito con esas enfermedades que ya ahora sabe. Lo que vamos a cosechar es lo que sembramos, ¿ok? No tentemos a Dios, porque Dios te va a perdonar, pero tú vas a pagar por tu pecado. La paga del pecado es muerte. Las consecuencias son graves, ¿ok? Vamos a dejarlo hasta ahí porque eran 4 sitios, ya se me pasó el tiempo. Gálatas capítulo 4, 9. ¿A quién se la di? A mí. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres redimidos, o a los cuales os queréis volver a esclavizar? Esclavizar. ¿Ahí? Sí, déjame el 10. Ok. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Ajá, muy bien, está bien. ¿Me quieres explicar algo? No, explícalo usted mejor que yo. Ok. Cuando Pablo llegó a los Gálatas, que es lo que empezamos por allá, que la gente quiere que nosotros empecemos a hacer cosas sin la palabra. El problema es que hay que dejarse enseñar. Y hay gente que no se va a dejar enseñar. Y hay gente que... Yo te voy a decir algo que a mí yo lo aprendí hace tiempo de una persona mía. Tú no le puedes enseñar trucos nuevos a pejos viejos. No lo van a aprender. ¿Ok? Yo tengo ahora mismo, en casa estaba oyendo un DVD ayer. Son de los bautistas. Y los bautistas casi siempre tienen la misma doctrina de los adventistas en el sábado. Y de los testigos de Jehová del sábado. Son adventistas, adventistas, metodistas. Casi mucha gente está guarda los sábados. La enseñanza es que eso es un pacto, o eso es uno de los 10 mandamientos que no se pueden violar. Esa es la enseñanza que tiene en el DVD. ¿Ok? Entonces empieza a citar ciertos textos y lo empieza a explicar con otros textos de la Biblia, donde nosotros, según él, estamos todavía obligados a guardar el sábado, porque es uno de los 10 mandamientos. El problema es que cuando tú llegas allá y te quieren otra vez a mandar
a justificarte practicando, eso es la ley, algo de la ley. Tú empiezas a justificarte por un solo versículo, que es el cuarto mandamiento de la ley. Nadie pudo guardar la ley. Si tú quieres aplicar la ley a tu vida, tienes que aplicarla toda, dice Santiago. Cuando tú empiezas a leer el libro de Santiago, encuentras que si tú vieras un solo mandamiento de la ley, quedaste culpable de todos. ¿Ok? El problema de la ley es que nadie la pudo guardar. Y el problema de los Gálatas fue que cuando Pablo le llevó el Evangelio, ellos recibieron el Evangelio y recibieron el Espíritu Santo, no por las obras de la ley, porque las obras de la ley, para guardarlas, tú tenías que hacer ciertos ritos y ciertos sacrificios. Y si vino Cristo, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. La ley y los profetas fueron hasta Juan el Bautista. Eso se encuentra, si no me equivoco, en San Juan capítulo 16, versículo 16. San Juan 16. La ley y los profetas. Ok, a ver si es ahí. Pues si no era San Juan, era Mateo 16. A veces a mí se me va de la mente, pero yo lo tengo que buscar. Yo sé que está ahí. A ver si lo encuentro. ¿Dónde estoy? ¿En el 18? No, pues San Juan. Es San Juan, yo lo tengo por ahí. 15, 16. Yo lo tengo marcado. La ley y los profetas fueron hasta Juan. Wow. Yo sé que está. Marco no puede ser. Lucas 16. I'm sorry, pero yo sé que está por ahí. La ley y los profetas fueron hasta Juan, aunque yo puedo buscarte otro texto. Okay. Míralo aquí. Ya, Lucas 16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan para entrar en él. La ley y los profetas fueron hasta Juan. Ok. Aunque la ley no fue abogada. Porque la ley fue para iluminarnos, para enseñarnos lo que es el pecado. ¿Ok? ¿Qué viene pasando? Los Gálatas empezaron bien. Querían meterlo otra vez, que guardasen la ley. A nosotros queremos que volvamos a guardar los sábados. Por eso cuando la hermana leyó aquí dice, capítulo 4, 9 y el 10. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos a los cuales os queréis volver a esclavizar? La ley era una esclavitud. ¿Cómo podemos saber eso? Gálatas capítulo 3, 10. ¿Ok? Porque todo lo que depende de las obras de la ley está bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Maldito. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe. Por ella Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que sea colgado en madero. O sea, cuando usted conoce la palabra, no se va a dejar engañar de la gente, pero tiene que probarlo con la Biblia. Aquí yo no estoy buscando otra cosa, usted busca la Biblia, lo que dice la Biblia. ¿Ok? Si tú quieres guardar el sábado, guárdalo. Pero ¿por qué me vas a condenar a mí porque no lo guardo?
Pastor, pero también hay otras pruebas adicionales a esas, irrefutables, el cual Cristo mismo dijo, él es el Señor del sábado, el que Sí. también lo guarda. Y en adición a eso, sus discípulos trabajaban y dio ejemplo. No, ellos no trabajaban. No, pero hacían, Ellos solamente comieron, exacto. pero no trabajaban. La ley Exacto. judía no le permitía eso. Exacto, pero si hicieron milagros. No, O sea, milagro, hacerle buenas obras tú puedes. y- Eso fue lo que enseñó Cristo, pero no podía trabajar. Y él le dijo, ¿cuántos de ustedes no sacarían un buey de un pozo siendo sábado? ¿Cuánto más hacerles bien, verdad? hacia Porque los sabía demás? que lo hacían. Ellos hacían las obras, pero ¿qué es lo que estamos hablando? Que es Exacto. fácil acusar a los demás cuando yo estoy hablando mal. Exacto. Por eso fue que Cristo dijo que si ellos no condenasen a los inocentes, porque Cristo sabía que ellos quebrantaron toda la ley. Ok. El versículo 10 te explica claramente: guardar los días, el sábado, los meses, los tiempos y los años. Estas eran las cosas que practicaba el pueblo judío, porque había unas fiestas que habían que guardar. ¿Ok? Ritos que eran para los judíos, pero entonces querían introducirnos a nosotros a guardar esas cosas. Esto es bien profundo, ¿ok? Pero si queremos sanar a otro, tenemos que sanarnos nosotros. Si queremos enseñar doctrinas a otro, tenemos que conocerla primero. Y ese es un problema, que mucha gente está subido en los púlpitos y son maestros en diferentes sitios y no han escudriñado las escrituras, sino que la única enseñanza que tienen es la que han recibido de los hombres, no por la revelación del Espíritu, que viene a través de la palabra de Dios. Tú te metes en la palabra de Dios y vas a encontrar, dirigido por el Espíritu, no por la carne, porque tú puedes encontrar aquí. Si quieres hacer cosas malas, vas a encontrarla también. ¿Como cuáles? Bueno, tú vas a decir, David tuvo un montón de mujeres, yo las puedo tener. David adulteró, Dios lo perdonó, yo lo puedo hacer. David mató y Dios lo perdonó, yo lo puedo hacer. La gente se equivoca. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. La Biblia dice que no podemos tentar a Dios y escapar. Eso fue lo que quiso hacer el diablo cuando quiso tentar a Cristo en los 40 días de ayuno. Sabía la palabra, se la citó a Cristo, Cristo la derrotó toda, porque no podemos tentar a Dios. Y ya tú sabes, no le puedo decir a esas piedras que se vuelvan pan. El Cristo lo podía hacer. Él multiplicó los panes y los peces. Él le dijo, Pedro, vete, búscate aquella moneda de la boca del pez. ¿Qué puede hacer tantas cosas? Cristo lo puede hacer todo, porque en él, bueno, hizo todo. Pero no puede ser tentado y él no tienta a nadie. Nosotros no podemos tentar a Dios y creemos que vamos a escapar. La gente puede decir, yo voy a hacer esto porque yo sé que Dios me va a perdonar. Te equivocas. La Biblia dice, tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Si voy a tentar a Dios, menos voy a tener misericordia, porque no podemos tentar a Dios y escapar. Ok, si tenemos conocimiento de lo que estamos haciendo, para luego decirle, Señor, perdóname porque maté a fulano, pero tú me vas a perdonar, ¿verdad? Como uno que yo vi por la televisión, que mató a la mujer por la televisión, y después le preguntaron, ¿y por qué tú no te mataste? Y él dijo, porque si me mato me voy para el infierno. Él tenía conocimiento y él espera recibir perdón de Dios. Eso se lo dejamos a Dios. Amén. El problema es querer introducir una religión o una doctrina muerta, que es lo que está diciendo Pablo. Religiones muertas, doctrinas muertas, mandamientos de hombres, cosas que ya pasaron, que no tienen que ver nada con la salvación, y nos vamos a hacer unos religiosos, y después empezamos a acusar. A mí me acusan porque yo, como no guardo el sábado, ellos piensan que estoy hablando de un amigo mío que bien amigo mío y me da tratado y me da los DVD buenos y hablamos y todo eso. Yo lo conceptúo a mi hermano, él es bautista, ¿ok? Y nos llamamos brother y amigos y todo. Yo no tengo nada contra él, ¿ok? Que él cree que él tiene que guardar el sábado para salvarse. Eso es de la ley. El hermano lo dijo ahorita, Cristo es el sábado. Eso se encuentra en el libro de Hebreos, ¿sabe? Y se encuentra también en los evangelios. Pero yo tengo que terminar esto, que estoy muy rápido, y quiero terminarlo en 5 minutos. Van a ser las 9:30. El problema de los Gálatas fue que empezaron como empieza mucha gente en la iglesia. Empiezan bien y después vienen y le predican, le presentan un texto, como hacen los testigos de Jehová, que se pasan por casa en casa tocándole a la gente, y como la gente no viene a la escuela bíblica, no sacan el tiempo para escudriñar la Biblia, viene un testigo de Jehová y le busca un texto, viene un adventista y le busca un texto y le presenta las reglas por lo menos, y la gente, después que empezaron bien como los Gálatas, que se habían apartado de todo eso, quieren volverse para atrás, practicar lo mismo que hacían antes, que eso fue lo que le pasó a los Gálatas.
Ellos querían volverse otra vez a practicar otra vez, guardar los días, las lunas nuevas, los días de reposo, todas las fiestas que tenían los judíos, circuncidarse, sacrificar los animales y también tener a Cristo. Pues entonces si esas son las cosas que necesitamos para salvarnos, ¿para qué necesitamos a Cristo? Cristo no tenía que bajar del cielo si eso era lo que necesitamos para salvarnos. El problema de la ley, que Cristo, la Biblia explica bien claro, la ley no podía justificar a nadie. Y lo mejor que nosotros estamos en el tiempo de hoy es que el que está en Cristo, si tú aceptaste a Cristo, eres justificado, santificado. Santificado, justificado, santificado y glorificado. O sea, Dios te separa, tú eres propiedad de Él y te sella. ¿Ok? Tú eres de Dios, pero tienes que permanecer en hechos, probando de que, porque la Biblia dice, por su fruto lo conoceréis. En hechos de que tú eres de Dios, no practicando el pecado. Pues tú puedes estar en la iglesia y dices que te va para el cielo, y cuando te mueras aquí, despiertas en el infierno. Yo tengo un testimonio de un hermano que se llama Freddy Roano, 7 años en la iglesia. Cuando la muerte lo vino a buscar, ¿dónde despertó? Ya lo llevaba para el infierno. Y no es el único. Tengo el otro testimonio del hermano Carmelito Brenes. Cantaba y le ponía la mano a la gente y la gente se sanaba. Y Dios lo usaba terriblemente en cambio y sanidad. Pero el día que se hubo el accidente y se mató en el accidente, ¿para dónde iba? Para el infierno. ¿Por qué? Porque él tenía ciertas cosas que a Dios no le agradaba. En el infierno hay un montón de gente que no quieren cambiar su vida porque ellos son los mejores. Aquí hay que humillarse, que se humilla será ensalzado, dice la Biblia. Los Gálatas empezaron bien, pero ya iban mal, con mucha gente dentro de la iglesia. Empiezan bien y después terminan mal. Empezaron bien como aquella iglesia de Efesios, pero después se olvidaron del primer amor, el cual es Dios. ¿Usted ve? Vamos para Colosenses, porque entonces, este es bien profundo y no quiero entenderme mucho, se me acaba el tiempo. Mira que dinero va por ahí. Colosenses 2:20. ¿A quién solo día, Juan? Lo tengo en inglés. That's okay. Yo lo tengo en español. Wherefore, if ye be dead with Christ from the rudiments of the world, why as though living in the world are ye subject to ordinances? La primera parte yo entiendo, donde dice que tú estás muerto con Cristo. Eso dice la persona que se salvó, ¿verdad? Murió con Cristo. En la segunda parte aquí, la rudiments of the world, dice que uno todavía, porque está viviendo como todavía está viviendo uno que vive en el pecado todavía. Mira, esa es una parte. Y eso. Si ya estamos con Cristo, ¿por qué tenemos que vivir como vivíamos antes? Cristo es lo más supremo que tú puedes tener. Entonces, el problema de esto aquí es que viene pasando lo mismo que de los Gálatas. Querían meternos a nosotros a guardar los ritos. Y no solamente guardar los ritos. La gente viene y te dicen, tú no puedes comer esta carne, tú no puedes beber la Coca-Cola, tú no puedes ir a los cumpleaños de tu familia, ni a las bodas, porque ahí se bebe. Y tú vas a beber. Cristo estuvo en la boda de Cana y convirtió el agua en vino. El agua, ¿sabes? La convirtió en vino. Se sentaba y comía con los pecadores. A nosotros nos ven sentados en la mesa con los pecadores y nos critican. Si nos ven que somos compañeros de una persona que es pecadora, ya se creen que nos vamos a dañar. Así no. ¿Tú ves? Cristo no era así. Por eso que es mejor coger el ejemplo de Cristo. ¿Ok? No es que Cristo era un bocachón, porque claramente la Biblia te explica que los bocachones no entraron, sino que Cristo, para ganarse un pecador, hacía lo mismo que hacía Pablo. ¿Qué hacía Pablo? Pablo decía, a todo me he hecho, con tal de ganarme a alguien para el reino de los cielos. ¿Qué me he hecho? Bueno, él decía, si una persona era judía, yo me hacía judío, él era judío, de la tribu de Benjamín, ¿ok? Pero a él no le importó ya la nacionalidad, todo eso lo echó a la basura y su religión le echó a la basura, porque quería conocer verdaderamente quién era Dios, quién era Cristo. Si tú quieres conocer a Dios, lo primero que tienes que dejar de ser un religioso y convertirte a Cristo, porque la religión la inventó el diablo para llevar a la gente para el infierno. Porque usted cree que hay más de 12.000 religiones en el mundo. Solamente la salvación la da Cristo, pero la gente está llena de religión. Entonces tú le vas a predicar a Cristo y ellos te dicen, no, yo tengo mi religión, no quieren saber de Cristo. Así está el mundo ahora mismo, el mundo no quiere saber de Cristo. ¿Ok? Viene la gente que son religiosos, como los bautistas, y te van a decir, tú no puedes comer. La hermana, tiene una hermana que es bautista. ¿Verdad, hermana? Adventista.
No comen puerco, no comen café, no toman café, no beben soda. Yo te busco en la Biblia que todo eso, como dijo Cristo, ¿para dónde que va? Para el estómago y después va para la letrina. ¿Ok? Nada de lo que entra por aquí dentro te hace daño. El Señor Cristo. Lo que hace daño es lo que sale de aquí dentro para afuera, las malas palabras, el adulterio que sale del corazón, la fornicación, los crímenes, la violencia, el rencor, el odio. Gálatas capítulo 5, tú vas a encontrar en el versículo 16 que todo un montón de cosas que la gente hace, que están dentro de la iglesia y los que están fuera. Pero más bien los que están dentro de la iglesia, porque los que están fuera no tienen a Cristo. El que está dentro de la iglesia tiene a Cristo y practica esto. Pablo dijo, el que practica estas cosas no va a entrar al reino de los cielos. ¿Ok? Tenemos que distinguir de la falsa religión, la doctrina, como los fariseos que tenían su doctrina, y Cristo le dijo a aquella gente, a sus discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos. La levadura es lo que tú le echas dentro para que cuando tienes la harina se crezca, la levadura. ¿Ok? Ellos no entendieron y Cristo les tuvo que explicar, le estaba diciendo, no me entendieron. Lo que les quise decir fue que se cuiden de la doctrina de los fariseos. Yo les diría entonces a la iglesia, si tú no conoces la palabra, ¿ok? Te tienes que cuidar de la doctrina de los fariseos, que son muchos. Si hay 12.000 religiones, miren cuántas falsas doctrinas hay. Entonces te van a decir que tienes que guardar el sábado, no puedes comer carne de puerco, no puedes tomar Coca-Cola, y tienes un montón de cosas que te han puesto que no tienen que ver nada con la salvación. ¿Ok? Esto es lo que está diciendo Pablo concerniente a Colosenses. ¿Por qué te sometes a precepto? Si tú estás en Cristo, pues si ya tú estás en Cristo, busca lo que dice el versículo 10. Ahí mismo en Colosenses capítulo 10. Si estás en Cristo. Cuando lo encuentren me lo leen porque me voy. Colosenses capítulo 10. Ajá. Si tú das en Cristo, ¿qué dice ahí? Léelo. ¿Qué versículo? Capítulo Colosenses 2:10. 2:10. Versículo 10. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ok, si tú estás completo en Cristo, entonces ¿por qué te sometes a preceptos tales como no manejes, ni toques, ni gustes, conforme mandamiento y doctrina de hombre que no tiene que ver nada con la salvación? Entonces, concerniente al versículo 16 dice, por tanto nadie te juzgue en comida. Yo dije que comida, y la bebida es la bebida que no es alcohólica, porque claramente esto estoy explicando que la Biblia dice que los borrachones no van a entrar. ¿Ok? Nadie te juzgue en comida o en bebida, luna nueva, ok, bebida, o en cuanto a días de fiesta, o luna nueva, o día de reposo, que es el sábado. Nadie te tiene que juzgar por estas cosas, ok. Son preceptos. Dice el 10, todas las cuales, 17, es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Tú eres de Cristo, ok. Ahí fue donde el hermano leyó. Pues si te habéis muerto con Cristo en cuanto a los rendimientos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejen ni gusten conforme al mandamiento y doctrina de hombre? ¿Ok? Todavía el problema es, todos nosotros cuando no conocemos a Cristo, lo menos que queremos, aunque lo conozcamos, lo menos que queremos es fallarle a Dios. Cualquier cosa nos perturba. Nos traen un texto, porque a mí me lo hicieron. A mí me trajeron un texto, un tratado así de largo con todos los sábados. Me perturba. Los testigos de Jehová me llevaron el librito probando que Cristo Jesús no es Dios. ¿Ok? Me lo querían probar a mí. Yo lo cogí porque yo quiero aprender. Pero lo cogí y me metí a la Biblia. Una de las cosas es querer tú recibir una revelación conforme a tu pensamiento. Para terminar ahora. Y otra es recibir una revelación conforme al Espíritu, que es la palabra de Dios. Y yo quiero decirte que aunque tú tengas la palabra de Dios, no quiere decir que tú tienes la revelación completa de Dios. Porque hay algo más profundo en tener la palabra. ¿Cómo yo te voy a explicar esto? Si ustedes leen la Biblia,
tienen que encontrar en la Biblia que los discípulos por 3 años andaron con Cristo. En toda esa historia vieron todo lo que Cristo hizo, y Cristo lo fue preparando a tiempo. Les fue diciendo: yo voy para Jerusalén, a mí me van a matar, a mí me van a entregar a los gentiles, y los gentiles me van a coger y me van a matar. Los judíos me van a entregar a los gentiles me van a matar. Yo voy a estar en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches, y después yo voy a resucitar. Me levantaré. ¿Ok? Pero cuando Él resucitó, usted lee en la Biblia que cuando las mujeres fueron y le dijeron a los discípulos que habían visto a Cristo resucitado, ninguno creyó. No creyeron. Ninguno creyó. Cuando iban camino a Emús, aquellos 2 discípulos, y Cristo se le apareció y hizo como que iba a seguir caminando, ellos dijeron: la tarde ya avanzada, ¿por qué no te quedas con nosotros? Y Cristo dice que tuvo que abrirle la mente y le dijo: oh incrédulo y duro de corazón, que ustedes no han podido creer lo que dijeron los profetas de mí. ¿No saben que estas cosas tenían que cumplirse? Tenían que acontecer. Ellos todavía, la Biblia dice, cuando usted lee la Biblia, dice que sus sentidos estaban cegados. Los discípulos no habían recibido esa visión, esa revelación todavía de que lo que era Cristo. Eso mismo nos pasa a nosotros estando dentro de la iglesia. Podemos tener la Biblia, pero no tenemos la revelación. ¿Ok? Lo que tenemos es palabra. Revelación es ver más allá. Revelación y la iluminación. Tú tienes lo que se llama la palabra de Dios, que se llama inspiración. Pero tú no puedes ver más que la inspiración. Tú tienes que mirar más allá. Recibir más allá del Espíritu, para que el diablo no te engañe. Porque ahora mismo los testigos de Jehová te dicen que Cristo Jesús no es Dios. A mí me regalaron no me lo regalaron, porque después que me lo dieron, vinieron a buscarlo, el librito, y yo se lo devolví para atrás. Pero ese librito me ayudó a mí a meterme más en las cosas con el Señor. Pero todavía, aunque me metí más, no vino la revelación completa, vino un chispito. ¿Se acuerdan los otros días de la enseñanza que yo le traje? Esa fue más profunda. Está en la Biblia, pero no había llegado aquí. Es algo que te hable sentido más. ¿Quién es Cristo verdaderamente? Porque al cortar la gente en la iglesia no pueden separar a Cristo del Padre. Solamente lo que dicen que es uno. Pero Cristo es una persona, el Padre es una persona y el Espíritu Santo es otra persona. Los 3 son 3 personas diferentes, con el mismo plan de salvar a la humanidad. ¿Ok? Cristo dijo: mi Padre es mayor que yo. Y la gente quiere poner a Cristo en el mismo sentido del Padre. Sí, es el mismo. Cristo enseñó: el Padre y yo somos uno. Pero esa es una forma de aplicarlo que mucha gente no lo pueden hacer, porque no le ha llegado a la mente todavía el conocimiento para aplicar que el Padre y el Hijo son uno, y hay una razón por la cual son uno. Todo lo que es el Padre está en Cristo, es la misma sustancia, dice la Biblia. Yo explico todas esas cosas aquí en un tiempo atrás, pero un montón de gente no lo van a recibir, porque para ellos tienen un problema. Miran todas las cosas conforme a la carne. Exacto. Y como la carne no te puede dar revelación en el Espíritu, tú sigues siendo un carnú. No lo dije yo, lo dijo Cristo. Cristo dijo: lo que es carne seguirá siendo carne, y lo que es espíritu, espíritu es. Tú no puedes recibir revelación espiritual pensando con la carne. Tienes que meterte en el Espíritu, conocer las cosas más espirituales, y tú no las vas a conocer a menos que la busques en la palabra y te metas con Dios, para que Dios te revele algo más profundo de la revelación de Dios que se encuentra en la palabra. Pablo, explicando estas cosas, dijo: para que conozcáis lo que es el Cristo y el Padre. Eso es un misterio grande que solamente le fue dado a conocer a los hombres en este último tiempo. ¿Ok? Pero no todo el mundo va a recibir esta verdad, sino que la van a rechazar, porque Cristo es la piedra de tropiezo. Los primeros que edificaron sobre esa piedra fueron los judíos, y tropezaron en la piedra, la cual es Jesucristo. ¿Ok? Y mucha gente van a tropezar en esa misma piedra. Y la Biblia dice: y el que sobre esta piedra cayese será desmenuzado. Porque muchos no van a creer que Dios, siendo Dios, se puede hacer un hombre y venir en carne y hueso, haber muerto, haber resucitado y haber subido otra vez al cielo. Para eso, la mente del hombre se queda corto, porque el hombre quiere entender las cosas de Dios con la mente humana, y es muy difícil. Solamente, para terminar, ustedes pueden buscar en 1 Corintios capítulo 2, 14.
Solamente un hombre espiritual, una persona espiritual, puede entender las cosas espirituales de Dios. Lo que son de Dios, cuando tú le hablas la palabra de Dios, de acuerdo a lo que dice San Juan capítulo 8, reciben la palabra de Dios. Lo que son de Dios. Lo que son de Dios, lo que no son de Dios, no la van a recibir nunca porque no son de Dios. ¿Ok? Hay una diferencia en lo que son de Dios y lo que no son de Dios. Otros son, lo que son de Dios, Dios los va a llamar a Él. Es como un imán. Yo no sé si usted me entiende. Usted tiene un imán y usted se lo pega un pedazo de hierro y ¡pam! Y se pega. Los que son de Dios van a venir a Él. No porque ellos quieran venir. Ninguno aquí vino porque usted quiso. Dios te llamó. Cristo le enseñó Cristo lo puso de esta manera. Dijo: nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie conoce al Padre a menos que el Hijo lo dé a conocer. ¿Usted ve? Nadie conoce al Hijo a menos que el Padre lo dé a conocer. Hay un enredo entre la gente que no pueden entender quién es el Padre y quién es el Hijo. ¿Ok? Del Padre proceden todas las cosas. Y Cristo dijo: el Padre mayor es que yo. Porque hay una línea en la cual está Padre, right? El Hijo, el cual es Jesucristo, y el hombre, y después la mujer quedó en el último estado. ¿Ok? Es una línea que por obligación el Hijo está en el segundo lugar, pero todo lo que es el Hijo es el Padre. ¿Por qué? Porque en Él habita toda la plenitud de la deidad. Cuando usted encuentra la Biblia dice que es el Alfa y el Omega, es verdad. Cuando la Biblia dice que es el primero y el último, es verdad. Porque así como el hombre procede de la mujer, ¿quién fue primero? ¿Qué cosa? ¿Quién fue primero? El hombre. Pero el hombre no puede nacer sin la mujer. Mas sin embargo, el hombre fue primero que la mujer. El hombre fue que parió primero. O dio a luz a la mujer, porque Dios la sacó de la costilla. Pero el hombre fue primero. De la misma manera, el Padre es primero que el Hijo. El Hijo siempre estuvo con el Padre, pero salió del Padre. Cuando Cristo puede decir: yo siempre estuve con mi Padre, no está diciendo una mentira, porque salió del Padre. Siempre he existido con el Padre. Que tú lees la Biblia, así me lo encuentras. ¿Ok? Que siempre he existido con el Padre. Salió del Padre. Todas las cosas proceden del Padre. Pero no podemos negar que el Hijo y el Padre sean uno, como tampoco se puede negar que el hombre y la mujer sean uno. ¿La cogieron? Fácil. Pero toda esa revelación no la va a recibir todo el mundo. Porque van a decir: no, la mujer es mujer y yo soy hombre. Pero somos una carne. Está en la Biblia. De ahí saliste. La mujer salió del hombre, el hombre salió de la mujer. ¿Ok? El hombre fue primero y Dios de ahí sacó a la mujer. La mujer siguió dando a luz. ¿Ok? Son la misma carne, le guste o no le guste. Y hasta los científicos han probado que hay un solo linaje, ¿sabe? No hay mucho linaje. Hay muchos genes, pero hay un solo linaje. Cuando los científicos han probado ya todo eso. Dios te bendiga. I'm sorry que no puedo seguir más, me pasé. Eran 15 minutos, ya van a ser las 10, hermano.